Pero quiero preguntarles si se escucha, por favor, el audio. ¿Se Sí, se escucha escucha, el... señorita. Ok, vamos a empezar. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. Agradecer a la institución el día de hoy por la invitación a la ponencia y a ustedes también por su asistencia a este curso de actualización virtual, el cual es el rol del conductor de ambulancia y vehículos de emergencia en el nivel prehospitalario, ¿no? Quien les habla es la magíster Vilma del Rosario Moquillaza Calderón, licenciada en enfermería, eh, especialista en cuidados intensivos neonatales, magíster en ciencias de la enfermería y actualmente me desarrollo como enfermera asistencial del servicio de neonatología del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nazca, perteneciente al Ministerio de Salud. Vamos a empezar con esta ponencia eh, hablando acerca de la conducción de vehículos de emergencia. Vamos a definir lo que es, pues, la ambulancia en sí. ¿Qué es la ambulancia? Nos dice que la ambulancia es considerado, pues, un vehículo de emergencias médicas, ¿no? Recordemos que la emergencia es aquella situación en que el paciente no está expuesta a su vida en sí, ¿no? Entonces, este vehículo, esta denominada ambulancia, tiene la finalidad de dar pronto auxilio en situaciones especiales para disminuir la denominada mortalidad de algunas patologías que son consideradas urgentes. Paradójicamente, representa riesgos potenciales para la vida y también para la salud de la población y y de su propia tripulación, ¿no? El traslado de un paciente en una ambulancia también representa de alguna otra manera riesgos porque puede sufrir un accidente al momento de estar trasladando al paciente. La ambulancia también es un vehículo usado netamente para proporcionar los respectivos cuidados médicos a pacientes que se encuentran pues lejos de un hospital para ser atendidos, ¿no? O también es un vehículo usado para transportar a un paciente a un centro médico lo más cercano posible, ¿no? Esta ambulancia es un vehículo que está netamente dotado para la función en sí de proporcionar estos cuidados médicos, ¿no? Desde un punto de vista humano, un punto de vista físico, que cuando un paciente es subido al mismo está internado en el hospital. Como vemos acá, ¿no? Es una ambulancia tipo 2, donde está súper equipada, su respectivo coche de paro, un parante para colocar cloruros, otras dextrosas, ¿no? Para implementar, por ejemplo, una bomba de infusión. La denominada operación de emergencia es cuando hay una circulación o estacionamiento de un vehículo de emergencia en sí. Entonces, esta circulación eh, va a estar de por sí involucrado en la asistencia y transporte de una persona pues enferma, ¿no? O en respuesta o trabajando en la escena de un incidente, tal vez de un desastre o una llamada pues policial o una alarma de fuego u otras situaciones pues similares. Entonces, las operaciones de emergencia no comprenden el regreso de dichas tareas, no volver a regresar al paciente, sino ya dejarlo en sí en su centro hospitalario.
La denominada emergencia verdadera, emergencia médica verdadera, la definimos como una cualquier situación en la cual existe una alta probabilidad que haya muerte del paciente o que este paciente tenga una lesión seria o que un grupo se pueda lesionar o pueda morir, ¿no? Y que la acción de un servicio de emergencia puede reducir la severidad del incidente. El vehículo de emergencia posee, es decir, la ambulancia, un dispositivos de alerta como son las luces, como son las sirenas. Estos vehículos de emergencia, o sea, la ambulancia, no pueden garantizar que la vía esté libre para su paso, pero solo pueden solicitarla, ¿no? Su utilización no exime o no separa al conductor de la responsabilidad en caso que al momento del traslado de un paciente, de una víctima, pues haya un incidente, un accidente. Entonces, de alguna otra manera, el conductor eh, también es responsable. La sirena, que es un accesorio de la ambulancia, solo se usa cuando hay una extrema necesidad de llegar de trasladar al paciente lo más rápido posible, ¿no? Es causa de incidentes vehiculares porque causa un poco de congestión, malestar entre los conductores, el uso de la sirena, porque algunos no quieren dar paso a la ambulancia. Su uso indiscriminado o repetitivo lleva a que haya indiferencia en los conductores. Nunca se debe de dar por hecho, por sentado, que es escuchada, ¿no? Mediante música o cristales cerrados, porque a veces no se puede escuchar la sirena de una ambulancia. Si es que estás en automóviles con música a todo volumen o que el automóvil tenga pues cristales cerrados. La respuesta que vamos a dar al momento del traslado de en la ambulancia es con cuatro pasos: la detección del paciente, la atención que se le va a dar, la interpretación a los síntomas que pueda dar y la reacción del personal que está trasladando al paciente en la ambulancia. La inserción vehicular, en cambio, es un fenómeno por el cual, al aumentar la velocidad, la ambulancia se proyecta dentro de lo que se puede decir su propio cono de sirena, limitándose el poder de advertencia. Hay efectos sobre el conductor, ¿no? Porque el conductor, que es un personal de salud también, al conducir, pues su organismo produce una inmediata liberación de adrenalina, ¿no? Con respuesta simpática. El conductor, al saber que tiene que llegar de inmediato al centro de salud, que tiene una vida en sus manos, pues su organismo también va a tener reacciones en este traslado. Puede tener aceleración de su pulso, estrechamiento en la visión, tensión muscular, sudoración de palmas y el pie derecho, que es donde pisa el acelerador, puede hacerlo de forma inconsciente y la ambulancia puede tomar una velocidad impresionante y puede tal vez sufrir un accidente, ¿no? Y puede pues, fallecer el paciente, fallecer el personal que lo lleva al paciente, incluso el chofer. Entonces, como el campo visual del conductor en este caso se reduce, el conductor no puede ser capaz de advertir el tránsito cruzado, ¿no? En este caso. Entonces, los peatones u otras distracciones. E incluso podemos ignorar las señales de tránsito, con la única finalidad de llegar a la escena o al destino del paciente lo más rápido posible, se podría decir, ¿no? Ser chofer de ambulancia, pues es una gran responsabilidad. Entonces, por el hecho de escuchar permanentemente la sirena, estos conductores, estos choferes de ambulancia pueden caer su cerebro en un estado tipo hipnótico, ¿no? Aumentando así la velocidad de 15 a 25 kilómetros por hora y llegando pues a alcanzar velocidades que son consideradas cifras peligrosas para que ellos puedan protagonizar un accidente de tránsito.
Conductas para combatir los efectos de la sirena. El chofer puede quitar el pie del acelerador en el momento de encender la sirena, forzar la visión periférica, cambiando regularmente su foco y aumentando la captación general del entorno. Entonces, al forzar la visión periférica, cambiando regularmente su foco y aumentando la captación general del entorno. Eso es lo que produce un forzamiento de una visión periférica. Deberían alternar permanentemente el mirar hacia adelante con hacerlo a la derecha, izquierda o utilizar también pues los respectivos espejos. La ambulancia es causa de incidente vehicular debido a tres puntos: la distancia, la velocidad y las respectivas intersecciones que puede haber en el camino del traslado. La distancia, en donde se va a aplicar pues la regla de los 4 segundos, es en donde se observa el paso del vehículo que va adelante por un punto fijo. Entonces, si se pasa por el mismo punto 4 segundos más tarde, se estaría pues conduciendo a una distancia considerada pues segura. En caso que haya días lluviosos, se va a un punto de 10 segundos. Y cuando una ambulancia llega a pesar 4 veces lo de un vehículo normal por su equipamiento, puede requerir pues una mayor distancia al momento que quiera frenar en la pista, en la carretera donde vaya. La velocidad, pues, es considerado hoy en día un factor que más contribuye a la producción de incidentes, de accidentes, ¿no? En un recorrido, por ejemplo, de 3 kilómetros, existe diferencia en el tiempo de arribo viajando a 96 kilómetros por hora que a 48 kilómetros por hora, que será pues de 2 minutos la diferencia. El ahorro de tiempo es importante porque se va a obtener debido a un despacho eficaz y una salida inmediata de la tripulación que lleva pues esta referencia de traslado de paciente, y también la velocidad se debe a efectos de las vibraciones de esta ambulancia, de este medio de transporte. En las vibraciones, ¿no? En este caso las vibraciones, eh, cuando el chofer maneja, ¿no? Y va a cierta velocidad, las vibraciones producen algún síntoma o signo en su cuerpo. Por ejemplo, de 1 a 3 hay dolor al respirar, de 4,5 a 10 hay dolor abdominal, de 5 a 7 hay dolor torácico, de 6 a 8 hay dolor mandibular, de 8 a 12 hay dolor lumbosacro, de 10 a 18 hay tenesmo vesical, de 10,5 a 16 hay tenesmo rectal, de 13 a 20 hay cefalea y de 13 a 20 también pues hay dificultad en el habla. Las intersecciones nos dice que el 70% de los incidentes por vehículos de emergencia se da debido a las intersecciones. En general, pues es la causa de dar por sentado que o sea, el chofer cree que las luces y sirenas van a garantizar pues la libertad del paso de su vehículo, ¿no? Entonces va a existir un mayor peligro en estos vehículos que son escoltados o ambulancias en denominada tándem, ¿no? Que se interpreta que es la emergencia que concluye con el paso pues de la primera. Hay un estacionamiento de la ambulancia pues en escena, quiere decir que está completamente a salvo, ¿no? Fuera de la zona de circulación, de estacionamiento, puerta de cochera, sobre la acera mismo, y la protección de la escena en ambulancia en 45 grados.
Existen riesgos como los denominados cables caídos, estacionar más allá de su alcance, fuego, sustancias químicas, por ejemplo, una distancia mayor a 30 metros, el peligro de sufrir una explosión mayor a 60 metros, por ejemplo, la distancia, o riesgo a que haya derrames de líquido de la unidad de transporte, por eso no debemos estacionar el vehículo cuesta abajo, o cuando siempre haya favor al viento y puede existir riesgo, ¿no?, de protagonizar eh, algún tipo de accidente. Existen algunas reflexiones, como por ejemplo, que la operación de un vehículo de emergencia, como en este caso es la ambulancia, es una operación o es considerada una tarea que requiere la intervención de un personal capacitado, de un chofer capacitado, que tenga actitudes físicas y psíquicas especiales en su formación. La agudeza visual es importante, el campo visual es importante, el sentido luminoso que deberían de ser controlados en forma pues prolongada. También es muy importante reconocer que existe una mayor propensión a accidentes adversos entre los conductores con trastornos psicológicos de cualquier magnitud, en este caso, ¿no? Es muy importante saber que existe un riesgo mínimo o un ápice del riesgo, aquellos con antecedentes de alcoholismo, demencias, trastornos de personalidad e ideación pues de origen paranoide. La capacitación y el control eh, de los operadores de este vehículo, pues se puede decir que es una gran responsabilidad considerada impostergable, ¿no? Es muy importante que exista una capacitación continua y que en este caso el chofer de ambulancia pues sea capacitado para el control de la ambulancia misma, ¿no? Del vehículo que maneja, ¿no? Es así como no siempre debemos de tener en cuenta que la ruta más corta es considerada la ruta más rápida, no es, no es siempre, porque también no debemos de considerar que siempre la ambulancia es considerada pues un medio más efectivo contra la feroz epidemia del trauma y los ataques cardíacos, ¿no? A veces es la causa en sí, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta eso, que la ruta más corta es la ruta eh, m- más rápida. No, eso nunca debemos de ponerlo en práctica porque podemos ocasionar un accidente de tránsito, ¿no? Y hacer pues que demore el traslado del paciente, incluso puede morir el paciente. Con respecto a la atención hospitalaria, nos dice la atención prehospitalaria, pues la podemos definir como un conjunto de actividades, un conjunto de procedimientos o también un conjunto de intervenciones, las cuales van a prestar atención pues a la salud netamente de las personas. Personas, por ejemplo, que han sufrido alguna alteración aguda de su integridad física, ¿no? Afectado su salud física, afectación de su salud mental, causada tal vez por algún tipo de trauma o enfermedades de cualquier tipo de etiología
Tendiente, en este caso, la atención prehospitalaria tiene como un objetivo principal y fundamental, pues preservar lo que es la vida y disminuir las complicaciones y riesgos de invalidez de la persona, del paciente, o también la muerte del paciente. En el sitio de ocurrencia del evento, o sea, del accidente, se podría decir, y durante sus traslados hasta la admisión en la institución, pues netamente asistencial. Atención en urgencias o emergencias. En este caso, se implementa un sistema de atención en emergencia, tanto a nivel hospitalarios, netamente, pues el hospital en sí, y prehospitalarios, como es el domicilio, la vía pública, atención de múltiples víctimas en un determinado, pues, escenario, demanda masiva de pacientes y la situación de desastres, ¿no? Estos son los sistemas de atención en emergencia que se emplean tanto a nivel hospitalario como a nivel, pues, prehospitalario, ¿no? Recordar que la atención prehospitalaria, aquí se va a dar netamente la reducción del tiempo de asistencia al paciente. Es muy importante atenderlo, brindarle los primeros auxilios lo más pronto posible. Es considerado acá la atención prehospitalaria como el tiempo de oro para el paciente, ¿no? Es muy, muy importante proporcionarle cuidado pues definitivo, un primer auxilio definitivo en el menor tiempo posible y de la manera pues más ventajosa para no poner en riesgo la vida del paciente, llevándolo incluso a deterioro grave de su salud o hasta la muerte misma. Por eso la atención prehospitalaria, el manejo de la atención prehospitalaria es considerado pues el denominado tiempo de oro. La aplicación de lo que es la atención prehospitalaria en sí es mediante eventos de urgencias, pues, cotidianas, situaciones de emergencias y desastres, o el campo de aplicación, el cual se inicia en el lugar del suceso y durante el traslado del paciente en sí, ¿no? Esta es la aplicación de la atención. Va a tratar eventos de urgencias cotidiana, por ejemplo, unas heridas, intoxicación, situaciones de emergencias y desastres en caso de desastres naturales, inundaciones, huaicos. El campo de aplicación se inicia cuando el personal de salud llega al lugar donde ha sucedido este hecho, ¿no? Donde va a brindar los primeros auxilios y termina durante el traslado del paciente, pues, en sí. La central de regulación médica, ¿no? La central de regulación es considerada el cerebro del sistema de atención prehospitalaria, donde se toman decisiones de las acciones, las operaciones que se van a realizar para proteger la vida del paciente. Por ejemplo, se implementa un triaje telefónico de servicios, estableciendo prioridad y destinando recursos en sí adecuados a cada situación, pues, de emergencia o urgencia, ¿no? Entonces, esta central está formada, ¿no? Por un telefonista o radiooperador, un médico regulador, un despachador de la flota, o sea, del manejo de recursos humanos, quienes van a ir, ¿no? Al lugar de los hechos a realizar estas operaciones y las decisiones, pues, en tiempo real, corrigiendo procesos de atención eh, modo, modo permanente. El triaje es un procedimiento pues sanitario, ¿no? Es un filtro el triaje, como ustedes lo saben, ¿no? Es donde se selecciona y se clasifica a los pacientes, por eso que les digo que es un filtro, de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a la necesidad terapéutica del paciente, los recursos disponibles que pueda haber, orden de prioridades en el empleo de los medios y la capacidad operativa del equipo. Por eso el triaje es un filtro, ¿no?
y hay de diferentes tipos y lugares el triaje, por ejemplo, un triaje hospitalario, un triaje prehospitalario, ¿no? Un triaje clásico como el Star Shock y el clásico por colores, ¿no? Un triaje verde, un triaje amarillo, un triaje rojo y un triaje negro. El triaje negro ya es la muerte en sí del paciente o de la víctima, así es donde cómo se van a clasificar. El triaje es considerado hoy en día un método de selección, un método de clasificación de pacientes empleado en el campo de la enfermería, en el campo de la medicina de emergencias y desastres hoy en día, ¿no? Entonces, este triaje que se implementa, prehospitalario o hospitalario, evalúa las prioridades de atención, privilegiando las posibilidades de supervivencia de acuerdo con las necesidades terapéuticas y los respectivos recursos disponibles, ¿no? El triaje es un proceso para examinar o evaluar rápidamente a los pacientes o a las víctimas cuando llegan a un centro de salud, digamos, para clasificarlos en las categorías de la atención pertinente pues, y que ellos eh, necesitan, ¿no? El sistema de triaje se divide en los estados de gravedad por categorías, incluyendo también desde el estados críticos a situaciones pues menos urgentes, o sea, son víctimas que no necesitan pues una atención primordial. El triaje se emplea netamente ya en los servicios de emergencia pues hospitalarios en sí, ¿no? Lo que va a permitir la implementación de este triaje es aumentar la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes, así como permitir también que haya una disminución en el tiempo de espera de los respectivos servicios de emergencia. Son los principales objetivos de la implementación del triaje. Como les dije, se da mayormente esta implementación a nivel tipo hospitalario. En la capacidad cooperativa, nos dice que es se define, mejor dicho, como la capacidad del servicio de prestar pues una atención utilizando recursos de una manera pues netamente eficiente, de una manera eficaz. O sea, es la capacidad cooperativa del personal de salud. Existe también una máxima capacidad cooperativa de un servicio. Entonces, la capacidad cooperativa representa en sí la cantidad de pacientes que pueden ser atendidos sin disminuir la calidad de atención que se le brinda a esta cantidad de pacientes. Existe también lo que es la infraestructura de la central de regulación en sí. Como por ejemplo, el equipamiento de estas centrales de emergencia es un equipamiento pues netamente básico que consiste, por ejemplo, en una central de procesamiento de datos, tanto en red, tanto en línea, un sistema de GPS para vehículos de emergencia como son las ambulancias, un sistema de grabación de llamadas telefónicas y radiales, un sistema de comunicación, por ejemplo, la implementación de telefonía fija, telefonía celular, sistema de radio troncalizado y un sistema de radio pues abierto, una sala de situación, mapas y planos de la ciudad o país, también un sistema de información pues referencial, por ejemplo, sobre los tóxicos, sobre tóxicos, sobre materiales peligrosos que pueden existir en la central o también, por ejemplo, la manipulación de productos biológicos ahí. Con respecto a
ambulancias, que son los vehículos de emergencia, pues existen varios tipos. Por ejemplo, el tipo, en el la ambulancia de soporte vital avanzado es una ambulancia que tiene un equipo para la atención del paciente integrado por un médico especialista en medicina de emergencias, por ejemplo, una enfermera especialista en emergencia, un técnico en emergencias y el chofer o denominado conductor. Y la que brinda un soporte vital básico es solamente dado por un técnico en emergencia y también por un chofer o un conductor. También existen, según la vía de comunicación que se emplean, se clasifican también las ambulancias. Por ejemplo, hay ambulancias terrestres, ambulancias marítimas o las denominadas acuáticas o fluviales y un tipo también de ambulancia tipo aéreo. En transporte asistido es un transporte que se le da a las personas que necesitan un tipo de asistencia médica o un tipo de asistencia sanitaria, ¿no? Para eso se necesita una evaluación previa, una primaria y uno secundario, ¿no? En el secundario se puede aplicar lo que es el triaje, destinar, ¿no? al paciente y por último su respectivo traslado. En el transporte de pacientes, por el tipo de prioridad, encontramos un transporte de emergencia para pacientes con prioridad tipo 1. El transporte de urgencia, que es la prioridad tipo 2, el transporte de traslado simple, que es para una eh, prioridad tipo 3, y la que no, la cual no se traslada es para una de prioridad este, tipo 4. Luego tenemos el modelo de atención pues prehospitalario. ¿Cómo es el modelo que se ha implementado? Pues existe un sistema eh, prehospitalario y un sistema integrado de origen institucional. El sistema, pues, prehospitalario es conformado por ambulancias que van a depender de una cierta central de comunicaciones, una central de regulación, un personal, equipamiento respectivo y pues todas las disposiciones administrativas, las cuales van a ser propias netamente del sistema en que se está trabajando de modo pues coordinado, el sistema de emergencias. Y luego tenemos el otro sistema, como es el integrado interinstitucional, el cual es una red de sistemas que van a depender de un denominado centro coordinador, que mantienen la operatividad de sus propias centrales, los cuales van a ser regidos o están a cargo de un centro coordinador y a la vez un centro regulador. Existe un sistema financiero de intercambio de servicios y prestaciones, por ejemplo, la central de emergencia y también los bomberos. Esos son los sistemas integrados y interinstitucional. La capacidad interinstitucional, en donde hay una coordinación interinstitucional, es donde se va a producir, por ejemplo, a llevar la toma de acuerdos preestablecidos entre los sistemas y los servicios eh, prehospitalarios, como por ejemplo central de emergencia, los bomberos, la policía, las Fuerzas Armadas, Cruz Roja. La coordinación que se hace de forma activa a través de la central de emergencia o a través de un centro coordinador. Todo esto se da en un tiempo real, se va a coordinar en tiempo real con las diferentes instituciones para facilitar estos servicios de traslados de pacientes y que no haya problemas imprevistos. Y si lo hay, pues se resuelven de alguna otra manera negociando. Este modelo eh, de la capacidad interinstitucional, pues postula
a un estado, a cuidados médicos por personal de salud, reanimación avanzada. Ay, perdón. Como les dije, este modelo va a postular a brindar cuidados médicos por parte del personal de salud, a la reanimación netamente avanzada, a una estabilización anatómica del paciente y fisiológica. También a que haya un transporte al centro regulador más adecuado, a una estructura regional, a optimizar recursos, tanto materiales como humanos en la región, a una regulación médica y también al uso de sistemas considerados prehospitalarios integrados por las redes de urgencias. Eh, Se puede decir que también este modelo se otorga a una comunidad que se comunica a través del evento que amenaza la salud de esa comunidad hasta que él o los individuos afectados reciban una determinada atención a nivel asistencial, pues considerado apropiado. El equipo de atención en sí prehospitalario está conformado por un tecnólogo paramédico, el cual este profesional de la salud es asistente principal del médico o también un reanimador en caso de brindar un RCP, según el tipo pues de ambulancia en que pueda trasladarse, ¿no? Este tecnólogo paramédico debe estar capacitado en atención prehospitalaria, o sea, para brindar primeros auxilios, y su función es apoyar, asistir y ejecutar todos los procedimientos que le pueda delegar, en este caso, el médico o el reanimador. El conductor también es responsable, sí, del traslado de las víctimas o de los pacientes al centro de salud más cercano. El conductor es un personal de salud que también está capacitado en atención prehospitalaria, por lo que va a actuar también como un miembro más en el equipo para asistir o atender a estos pacientes, estas víctimas. Al conductor se le encarga además de la mantención eh, del móvil en sus aspectos pues básicos y también es responsable de equipar esta unidad de emergencia. Luego tenemos a otros profesionales como un coordinador de operaciones, a un técnico radiooperador en telecomunicaciones y a un técnico pues despachador. Existen requisitos que tienen que tener la tripulación de la ambulancia, como por ejemplo un médico, el cual tiene que ser un miembro activo del Colegio Profesional de Médicos, tiene que tener una especialidad en emergencia, con experiencia en el área pues prehospitalaria, en brindar los primeros auxilios en sí, tener al menos los siguientes cursos de capacitación, por ejemplo, los aprobados y vigentes por una institución obviamente autorizada. Por ejemplo, el médico tiene que tener capacitaciones en soporte cardíaco básico, soporte cardíaco avanzado, soporte de trauma avanzado, soporte pediátrico avanzado. Tiene que capacitarse en estos cuatro rubros, estos cuatro puntos importantes para brindar una atención prehospitalaria, es decir, para brindar los primeros auxilios a las víctimas o a los pacientes. En cambio, el conductor es un profesional de la salud que tiene que tener aprobado el curso de manejo vehicular de emergencia, contar con una licencia de conducir que tiene que estar vigente a la fecha de acuerdo a requerimientos de ley para el tipo de vehículo que está conduciendo.
También tener atestados o capacitaciones donde diga que es asistente en primeros auxilios o que se haya capacitado en asistencia para las denominadas emergencias médicas. Existen radiooperadores o los denominados despachadores de las oficinas de comunicación, como por ejemplo, estos radiooperadores o despachadores también tienen que tener capacitaciones en curso de asistente de primeros auxilios, curso básico de capacitación de radiooperador civil, curso básico de relaciones humanas y públicas, curso básico de ética y moral médica, al menos una semana de duración que haya tomado ese tipo de curso, y curso básico de despacho de incidentes. Existen también recursos eh, materiales y físicos, ¿no? Este centro regulador lo que tiene una función de analizar la llamada y orienta su resolución a través de despachos de móviles, por ejemplo, hacia la comunidad o establecimientos de salud. Base, por ejemplo, se define como la planta física que alberga a los móviles y a su tripulación, ¿no? En esta base es que se va a llevar a cabo las comunicaciones y la orden para que las unidades de emergencia puedan salir a atender pues a las víctimas o a los pacientes, ¿no? Para ser trasladados a un centro de salud más cercano. La ambulancia tiene características, tiene que poseer, por ejemplo, un espacio necesario para que el personal de salud pueda laborar sin limitaciones. Debe disponer eh, de un sistema de comunicación con la base y un sistema a la vez con un centro regulador. Existen sistemas de comunicación, que es una parte muy importante, una parte eh, fundamental de cualquier modelo en atención prehospitalaria, que es la atención en primeros auxilios que se brinda, además de la comunicación con la base. Debe permitir la coordinación con los demás organismos involucrados, en este caso en situaciones de emergencia, como los carabineros, bomberos, eh, otros, por ejemplo, hospitales. No, existe también para estos centros un equipamiento básico, por ejemplo, equipos de aspiración portátil para aspirar secreciones, elementos para el manejo y apoyo de la vía aérea y ventilación, AMBU, por ejemplo, la bolsa de reanimación autoinflables, con mascarilla, adulto y pediátrica, y también balones de oxígeno y mascarillas para su administración, ¿no? Existen también elementos para accesos vasculares, por ejemplo, sueros, bajadas, bajalenguas, pránulas, que son los avocacs para canalizar vías, y jeringas de distintos, pues, números. Hay también elementos de inmovilización, como el uso del collar cervical, inmovilizadores laterales de cabeza, una tabla corta, tabla espinal larga, férulas, las denominadas telas adhesivas y otros apósitos como vendas, guantes desechables y tijeras. La entrega de información en estos centros de regulación va a recibir información básicamente de dos fuentes, por ejemplo, el público, quien llama para decir que hay una emergencia, y del personal de las ambulancias. El público idealmente debería de informar, por ejemplo, si hay descripción de la escena, si hay condición del paciente, o por ejemplo, el estado de conciencia, si respira, si tiene pulso, si sangra, mm, anda hay ubicación exacta del paciente, nombre de la calle, entre calles principales y puntos de referencia, eh, número de teléfono de la persona que llama, el cual permite obtener información adicional, el cual permite dar instrucciones de arribo de lo que son en sí las ambulancias. En este caso,
la emergencia corresponde a un accidente de tránsito, es importante informar. Por ejemplo, el tipo y cantidad de vehículos involucrados, autos, motos, camiones. También que va a existir un número de personas pues definitivamente afectadas y el grado aproximado de las lesiones. Hay que calificar el grado de lesiones. Por su parte, el personal de la ambulancia debe entregar a este centro regulador información concisa, como el sexo y edad del paciente, evaluación, si tiene antecedentes médicos de importancia, en qué estado de conciencia se encuentra, si tiene signos vitales estables o no, como la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca en sí. Por ejemplo, en las comunicaciones radiales es importante que tienen que ser breves, hablar claro y con un vocabulario muy sencillo. Es muy posible que deben de utilizarse sistemas de enclave en la comunicación con un beneficio en la privacidad y tranquilidad del paciente. No se tiene por qué utilizar claves en casos de problemas o disturbios políticos. En la gestión y normalización. La organización o institución debe asegurar que las unidades estén en óptimas condiciones de funcionamiento por medio de la realización de una revisión mecánica de las ambulancias o unidades móviles, al menos cada año, ¿no? Para que estas unidades en menos de 10 años y al menos cada 6 meses sean unidades pues consideradas óptimas. Todas las hojas que se hagan de reporte deben de contener una cláusula de descargo del no uso del servicio y debe llevar la firma, cédula o DNI de un paciente o testigo. Las víctimas se clasificarán de acuerdo a la clasificación del triaje por una persona que esté capacitada estando presente o también por control remoto. La ambulancia es un equipo que va a prestar pues atención de emergencias médicas altamente especializado, diseñado para un fin primordial, tanto mecánica como ergonómicamente y tripulado por personal técnico, que atenderá en la fase inicial a lesionados y enfermos agudos, garantizando así la vida hasta su llegada al hospital. Responsabilidades legales, pues el transporte de pacientes es un acto médico, considerado un acto médico, que implica condiciones pues legales, condiciones humanas y éticas. En caso de realizarse actividades por parte del personal no médico, esta actividad debe estar supervisada por un médico responsable de la acción. Las ambulancias terrestres, en cualquiera de sus niveles de complejidad, se regirán por el Código Nacional de Tránsito. Existen artículos que las protegen, les brinda prioridades y cuidado especial por parte de la ciudadanía, pero este no debe llevar a las infracciones con riesgo para peatones y otros vehículos. Hay categorías en la clasificación, ¿no? Existen dos formas globales aceptadas de clasificar las ambulancias. Una que tome en cuenta la estructura física de la ambulancia y la otra que tome en cuenta el nivel de atención pues que se ofrece, ¿no? Hay especificaciones federales, pues porque es una norma federal estadounidense que clasifica las ambulancias de acuerdo a las ciertas características de aportar ciertos datos pues técnicos. Por ejemplo, por su estructura física se clasifica, ¿no? Se toma en cuenta, por ejemplo, la tasa neta de peso del vehículo, el chasis sobre el que está fabricado y el diseño de la carrocería. En la ambulancia tipo uno que se emplea mayormente en, en comunidad, es una cabina equipada con un cuerpo modular de ambulancia independiente. La ambulancia tipo 2 que se emplea en hospitales, también, ¿no? De nivel 2, construida sobre una base de van larga con un cuerpo de cabina integrado. La ambulancia de tipo 3 es construida sobre una van corta con un cuerpo modular de ambulancia integrado. La clasificación de la ambulancia es también por el nivel de atención que presta. Por ejemplo, tiene que tener un equipamiento básico, equipamiento de acuerdo al nivel de atención que prestará y equipos de acuerdo al tiempo de eventos que atiende.
Las normas que sustentan esta clasificación. Por ejemplo, el equipamiento de ambulancias, publicación del Comité sobre Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, avalados por el Colegio Americano de Médicos en Emergencia. La ambulancia no asistencial tiene un equipo mínimo, no incluye personal especializado y solamente traslada a pacientes considerados estables. El equipo de una ambulancia no asistencial es tensiómetro y estetoscopio, eh, maletín de reanimación IDEA, silla de rueda plegable, camilla, collarines, tabla rígida y el kit de férulas. La ambulancia de SBB es un equipo de soporte vital básico más el equipo base contemplado para la no asistencial. Hay tripulación como certificación media en EPH y en pacientes lesionados y no críticos. Los equipos de ambulancia. Existen equipos para ventilación y vías aéreas, equipos para monitorización y desfibrilación, dispositivos para inmovilización, vendajes, equipo obstétrico, equipos de bioseguridad. La ambulancia de SBA es un equipo para soporte vital avanzado, más los equipos de los niveles inferiores de atención. Tripulación altamente especializada, médico, paramédico y enfermero. Traslados de enfermos en situaciones de urgencia vital con alto riesgo. Equipos para una ambulancia de SBA. Ventilación y vía aérea, acceso vascular, equipo de cardiología básica, medicamentos y otros equipos avanzados. Existen características de las ambulancias externas, por ejemplo, es un vehículo con potencia física, suspensiones y sistemas de un freno adaptado a la normativa vigente para el traslado, pues, de personas. Tiene cabinas del conductor, son internas estas cabinas. Eh, Agradecerles por la asistencia el día de hoy a la ponencia, que quiero saber si tienen algún tipo de pregunta. ¿Tienen algún tipo de pregunta? Bueno, si no tienen ningún tipo de pregunta, gracias por la atención y gracias a la institución por la invitación.